Hola, espero estén bien. Vamos a ver entonces intervalos de confianza para la diferencia entre dos muestras y prueba de hipótesis para la diferencia entre dos muestras de una vez, o para la comparación de dos muestras. Entonces recordemos algunas cosas que la vieron ustedes en conceptos, y una vez cuando las muestras son grandes y las varianzas son conocidas, el intervalo de confianza tiene esta forma: la diferencia entre ambos promedios más o menos el valor de z, con el cual está trabajando uno, por la varianza mancomunada de las dos muestras, y esta es la varianza 1 sobre n1 más varianza 2 sobre n2. Si las muestras son grandes y las varianzas se desconocen, entonces usamos la varianza muestral, que observen que tiene la misma forma. Lo que pasa es que esta es la varianza de la muestra. Entonces la fórmula del intervalo de confianza es la misma, pero con z, y la varianza mancomunada, pero de las dos desviaciones muestrales. Ahora, si uno llegase a tener dos muestras pequeñas, o sea, menores o iguales que 30, se va a utilizar la distribución t con n1 más n2 menos 2 grados de libertad, y la varianza mancomunada ahora va a ser esta. Perfecto, esto es suponiendo varianzas iguales. Son dos muestras pequeñas con varianzas desconocidas, pero suponiendo varianzas iguales. Entonces aquí estamos suponiendo que son iguales, utilizamos esta varianza mancomunada, y el intervalo de confianza será la diferencia entre los dos promedios más o menos el valor de la t con n1 más n2 menos 2 grados de libertad por la varianza mancomunada, que se dice p, aquí está ahí para n1 y n2. Perfecto. Y la prueba t se hace con esta forma: el t calculado es el promedio 1 menos el promedio 2 menos el hipotético sobre la raíz cuadrada de la varianza mancomunada, que es esta. Perfecto. Aquí cuando era para las muestras grandes, entonces el estadístico para comparación de ambas es z por x1 menos x2 menos la diferencia de las hipótesis sobre la varianza mancomunada, la desviación mancomunada, perdón, porque es la raíz cuadrada de la varianza. Ahora, si supuestamente, esto era cuando las varianzas eran iguales, si supuestamente las varianzas son iguales, entonces ahora la comparación es diferente. Ahora la comparación es aquí era con sp cuadrado sobre n1, y ahora si las dos varianzas son diferentes y desconocidas, entonces ya no usamos sp, sino la varianza muestral 1 y la varianza muestral 2. Pero la t no es la misma t normal, sino los grados de libertad. Aquí los grados de libertad para este caso era n1 más n2 menos 2. Acá los grados de libertad cambiaron. Cuando las varianzas son diferentes, los grados de libertad cambian y la t se mira diferente. Para calcular los grados de libertad usamos esta fórmula grandota, tal cual la vimos en concepto. Y el intervalo de confianza será x1 menos x2, más o menos el t calculado para los grados de libertad por la varianza 1 sobre n1 más la varianza 2 sobre n2, y el estadístico para comparación sería este. Cuando son pruebas pareadas, recuerden que una muestra es pareada cuando estoy comparando individuos iguales de las mismas características o el mismo individuo dos veces. Entonces, eso es una prueba pareada. Entonces aquí ya trabajamos con la diferencia entre el dato inicial y el dato final sobre n, la desviación de las varianzas, la desviación de las diferencias, que es la que tenemos acá en la fórmula. Ya vamos a hacer un ejercicio, y el intervalo de confianza, que sería con esta fórmula acá. La diferencia de los promedios más o menos t por la desviación de las diferencias sobre la raíz de n. Y el estadístico de comparación sería este. Si se trata de unas proporciones o porcentajes, entonces ahora la varianza o la desviación estándar de las proporciones sería la proporción 1 por 1 menos la proporción 1 más la proporción 2 por 1 menos la proporción 2, y cada una respectivamente sobre su tamaño de muestra. Y el intervalo de confianza es la diferencia entre las proporciones muestrales más o menos z por la desviación estándar de las proporciones. El estadístico de comparación por hipótesis es este. Los tamaños de muestra para la diferencia entre dos medias es este, que ya se vio en conceptos. Este es para la diferencia entre los promedios, y este es la tamaño de muestra para la diferencia entre las proporciones. Y como hasta el momento hemos supuesto varianzas iguales o diferentes, pero nadie me garantiza eso, entonces eso se prueba con una f. La f se calcula como S1 sobre S2 al cuadrado. Esto se vio en conceptos, entonces estoy recordándolo sencillamente. Y la prueba de hipótesis se hace con la hipótesis nula, como si fueran varianzas iguales siempre, pero debe controlarse que se realice la prueba de dos como si fuera de una sola cola, una comparación como si fuera de una cola. Perfecto, ahora sí hagamos unos ejercicios. Tenemos 10 minutos para ello. Observemos el siguiente caso. Aquí saqué los datos ya. Dice acá: se utilizan dos diseños de producción para fabricar cierto producto.
el tiempo promedio requerido para producir el producto utilizando el viejo diseño de 3.51 días con una vigencia estándar de XPRON1 de 0.79 días. Y el nuevo diseño requiere un promedio de 3.32 días con una vigencia estándar de 0.73 días. Muestras de igual tamaño de 150 son muestras grandes por lo visto, pero no me dijeron que las varianzas eran de la población sino de una muestra. Entonces, como la muestra es grande, voy a usar la fórmula para comparar varianzas, para comparar dos promedios pero con varianzas desconocidas, que sería este el caso. Entonces vamos a calcular la varianza mancomunada, que es raíz cuadrada de la varianza 1 sobre N1 más raíz cuadrada de la varianza 2 sobre N2. ¿Listo? Entonces calculémoslo acá. Entonces S, X1 menos X2, que es la que me están pidiendo ahí, sería más raíz de var 1, sería este pero al cuadrado porque es la varianza, sobre N1, que es 150, más var 2, la varianza 2, que es esta, pero eso es lo que dice esto, pero al cuadrado, sobre N2, que es este mismo. ¿Listo? Y cerramos paréntesis y ya tendríamos la varianza mancomunada de esos dos casos. Ahí la ven un poquito, aquí la dejo formulada para que la estén revisando. Control C, control V. Perfecto. Ahí está ya la varianza mancomunada, perfecto. Ahora procedemos a calcular el intervalo. Entonces me dice acá que ya calculé esta parte, el Z, y hago la diferencia. Entonces el Z, ¿cuál Z me están pidiendo? Al 99% de confianza. Entonces recordemos que se puede calcular 99.5% de confianza. Sería el que tendría que mirar, 99,5% de confianza. ¿Por qué razón? Porque recuerden que lo que voy a hacer es armar un intervalo de confianza del 99%. Esta es la curva. Y necesito acá tener 99% de confianza al interior de la curva. Necesito acá tener 99% de confianza. Entonces, para yo poder tener un intervalo de confianza del 99%, que vaya desde acá hasta acá, y acá tener 99%. Entonces, por fuera me queda un 1%, para acá suma esto, o sea, medio por ciento. Entonces, en otras palabras, sería medio por ciento, o 1 dividido entre 2%, o sea, medio por ciento, 1% dividido entre 2. Tendría esa parte ahí, y la misma parte acá, 1% dividido entre 2. Y allá me quedaría el 100%, y de esa forma ya estaríamos completando el intervalo. Entonces, muy bien. ¿Cuál sería el valor de Z del 99%? Pues ya aprendimos con tablas, pero ahí ya la podemos calcular con Excel de una vez. Aquí tengo 99.5 porque me toca hacer, esto viene de menos infinito. Aquí ya tendría 0.05 y 99 me da 99.5, o sea, esto que estoy diciendo acá. Entonces lo calculamos con la expresión normal, estándar, inversa. Esta sería, toca darle una probabilidad, listo. Y encontramos el valor de Z, eso me daría que el valor de Z es 2.57. O sea que aquí sería 2.57, aquí sería menos 2,57. Perfecto. Entonces ahora armemos el intervalo de confianza. Entonces, lado izquierdo, armémoslo acá, y lado derecho al otro lado. Lado izquierdo y lado derecho. Lado izquierdo, lado derecho. Entonces el lado izquierdo. Entonces la fórmula dice que es XPRON1 menos XPRON2. Más o menos Z por, entonces al lado izquierdo sería menos Z por la división mancomunada, entonces sería más XPRON1 menos XPRON2 menos, porque estoy en el lado izquierdo, Z, que ya me dio 2.57, se mira el positivo, si pongo el negativo se vuelve el positivo, Z multiplicado por la división mancomunada de esta división, que sería esta, y ya tengo el lado izquierdo. Vamos a asegurar entonces, porque lo mismo, 4 y el 4, pues el 4 se quedó todo. El control C para copiarlo en el lado derecho, pero ahora cambio es, como aquí está restando Z por la división estándar, le pongo más. Entonces, muy bien, me dan entre menos 0,3 y 0.41. Como pasa por 0, supuestamente no va a haber diferencia significativa entre ambos. Entonces aquí lo que me estoy diciendo es que no hay diferencias entre los diseños de producción con el método 1 que con el método 2. Miremoslo como desde el punto de vista de prueba de hipótesis.
Entonces, desde el punto de vista de prueba de hipótesis, vamos a hallar el z calculado. Z calculado. El z calculado se define como x pron 1 menos x pron 2. Bueno, tengo primero plantear la hipótesis nula, supuestamente, y la hipótesis alterna, es lo primero que hacemos. Entonces, la hipótesis nula es que el promedio del procedimiento 1 es igual al promedio del procedimiento 2. Igual al promedio del procedimiento 2. Y la hipótesis alterna es que son diferentes. Entonces, el promedio 1 es diferente del promedio 2. Perfecto. Entonces, ahora sí, empezamos acá. Como supuestamente son iguales, mi1 menos mi2 pues daría 0, porque supuestamente son iguales. Entonces, el z calculado sería más el promedio 1, que sería este, menos el promedio 2. Yo pongo el más aquí para que me haga las operaciones. Menos 0. ¿Por qué 0? Porque mi1 menos mi2 daría 0, porque mi1 es igual a mi2, hipotéticamente. Sobre el error estándar de las diferencias, que sería este, me dice que es 2.16. Perfecto, entonces. Pongamos acá para que miren la fórmula. Estoy mirándola ahí constantemente. Entonces me dio 2.16. Ahora procedemos a ubicarlo sobre la curva. Yo tengo aquí una curva en la cual los estandarizados son, de los extremos son 2.57 y menos 2.57, y en el centro está el 0. Aquí en todo el centro estaría el 0 estandarizado. Perfecto, entonces ubicamos ahora el z calculado, que es 2.16. Entonces se calcula que 2.16 estaría con por acá. 2.16. Y 2.16 queda, esto se llama, dentro de prueba de hipótesis, se llama zona de no rechazo de la hipótesis nula. Se llama así. Y estas dos partecitas, se llama zona de rechazo de la hipótesis nula. Esta se llama zona de rechazo de la hipótesis nula. Muy bien, como el z calculado cayó en la zona de no rechazo de la hipótesis nula, entonces no rechazamos la hipótesis nula. Es decir, que me está respondiendo exactamente lo mismo que me reemplazó, que me dijo en los intervalos de confianza, porque en intervalos de confianza me informó que ambos, que al observar uno era negativo y otro positivo, está pasando por 0. ¿Qué quiere decir eso? Que los tiempos en algún momento son iguales. Y acá me está informando que los tiempos son iguales. ¿Por qué razón? Porque cayó acá. Bien, vamos a hacer más aplicaciones en otro video, porque aquí ya se acabó el tiempo y entonces hablaría yo de afán y no quedan ustedes con el conocimiento claro para poder hacer estos ejercicios acá, los 3, 4 que faltan. Muchas gracias por su atención, espero que quede claro. Entonces, hasta el momento hemos visto solo prueba de hipótesis e intervalos de confianza para la diferencia entre medias muestrales de muestras grandes.